Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo miércoles de recomendación literaria. En esta ocasión vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de una de las grandes obras de uno de los más grandes dramaturgos y figuras de la literatura española como es Lope de Vega. Y voy a hablaros de El castigo sin venganza. Una pues de sus obras clave, uno de sus dramas fundamentales, un drama de honor de los cuales tienen tantísima importancia en su biografía literaria y por supuesto una historia súper trascendental que nos ayuda a comprender su importancia y sobre todo pues la impronta de su obra dentro del marco de la literatura española. Antes de entrar en materia, es un libro, como podéis ver, bastante breve, que se lee pues muy fácilmente. Yo me lo leí prácticamente en un día y poco y pues me ha ayudado muchísimo a entender sobre todo pues cómo va dándose esa profusión de literatura, bebiendo de temas fundamentales de la historia de la literatura y que tienen mucho que ver con otras obras que ya existían previamente a que Lope se dedicase a componer esta obra que ya compuso en su vejez y que me ha parecido totalmente apasionante. Pero bueno, como siempre, antes de entrar en materia, os voy a leer la contraportada, os voy a presentar el marca que me ha acompañado durante esta lectura y ya entramos de lleno en esta recomendación del miércoles de recomendación literaria. Castigarle no es vengarme, ni se venga el que castiga, ni a esto a información me obliga. Casandra, esposa del duque de Ferrara, quien la abandonó tras la noche de boda, se enamora de Federico, hijo bastardo del duque. Enterado este de la relación, hace cubrir a Casandra con un manto y ordena a su hijo que mate a la persona oculta sin preguntar por su infidelidad. Basada, al parecer, en un hecho real, El castigo sin venganza es una de las obras teatrales más célebres de Lope de Vega, donde demuestra su capacidad para crear personajes de sólida factura psicológica. Esta edición incluye una introducción que contextualiza la obra, un aparato de notas, una cronología y una bibliografía esencial, así como también varias propuestas de discusión y debate en torno a la lectura. Está al cuidado de José María Díez Borque, catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid. Pues sí, esta edición de Penguin Clásico está a cargo de Díez Borque y en su lectura me ha acompañado este pequeño Dimitri de Anastasia de It's Lovely. Vale, El castigo sin venganza, como os digo, Lope de Vega, el Ferni de los ingenios españoles, es famoso por su profusión literaria. De hecho, era capaz de escribir durante algunos periodos de su vida incluso una comedia al día. Y por supuesto es el autor de la comedia nueva, esa manera, ese género tan maravilloso de creación teatral que pues llevó al teatro, que hasta entonces no lo estaba, al punto culmen como espectáculo de masa en la España del siglo de oro. Lope de Vega es incuestionablemente uno de los autores más maravillosos y profusos e interesantes de nuestra literatura y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que es quien inicia la comedia nueva y uno de los grandes ejemplos. Verdad que si hablamos de Lope pues siempre nos llegan otros títulos como puede ser La dama boba o El perro del hortelano, que son a fin de cuentas títulos que pues son sus comedias de enredo, sus comedias de capa y espada, pero además pues tiene una serie de ciclos en su comedia que destacan precisamente pues, por esa maravillosa intuición e intención literaria. Uno de estos clásicos es precisamente El castigo sin venganza, que es un drama de honor que, como digo, pues ya bebe de una novela del italiano Bandello y que, como bien dice la contraportada, pues cabe la posibilidad de estar basada en un hecho real. El duque de Ferrara se casa en segundas nupcias con una muchacha joven. Abordamos el tema de los matrimonios de conveniencia y los matrimonios desiguales entre un hombre mayor y poderoso y entre una joven a la que obligan a casarse y bueno, pues al final se van sucediendo los hechos, ¿no? Es verdad que es una comedia, un drama cortito, pero que se lee de una manera muy ágil. Casandra es recibida por Federico, que es el hijo bastardo del duque, y bueno, pues sucede lo que pasa siempre en estos casos, ¿no? Y como ya luego se va desarrollando en otras comedias como El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. Se enamoran, los jóvenes se enamoran porque a fin de cuentas pues es más común que se dé el amor entre jóvenes que entre una joven y una persona mayor. Pero ¿qué pasa? Federico espera heredar todos
los terrenos y poderes de su padre, del duque de Ferrara. Y pues al principio no le sienta bien que se case con una muchacha joven, pero no cuenta con enamorarse de ella. Pero finalmente sucumbe ante los deseos de su padre. A fin de cuentas, Federico es un buen hijo y él cumple siempre los deseos y mandatos de su padre. ¿Qué pasa? Después de la boda, el duque de Ferrara es llamado por el Vaticano, por el Papa, a lidiar una serie de guerras de fe y se va, dejando a su hijo Federico al cargo del marquesado de Ferrara. Sucede el enredo, por supuesto, porque hay una prima que se ha criado con Federico, que todo apuntaba a que iban a ser desposados en un futuro y realmente ella está enamorada de él, pero se da cuenta de que hay algo raro con Cassandra, que está su madrastra. Surgen en ellos pues realmente una pasión incontrolable y pues se dejan llevar por no llega a ser un incesto, pero sí que, bueno, pues esa relación entre madrastra y su alnado, y su hijastro, pues se acaba dando y al final pues van enredando de cierta manera hasta que el duque de Ferrara a su vuelta se entera de que realmente pues han faltado a su honor. Esa es la falta, ¿no? que motiva toda la obra. Y finalmente pues el argumento es bastante sencillo. El castigo sin venganza se produce porque el duque obviamente no va a mostrar su vergüenza al público, no va a reconocer que su agravio ha sido que su propio hijo y su esposa le han puesto los cuernos, le han causado esta infidelidad y pues lo que hace es precisamente vengarse, castigar, aparentemente sin venganza, pero realmente sí que hay una venganza, aunque solamente sea para el propio duque de Marqués de Ferrara y el espectador, que a fin de cuentas es quien está viendo que realmente está sucediendo aquí esta historia. Entonces el castigo sin venganza se da porque manda tapar, como bien dice en la contraportada, a su esposa, a Cassandra, esta joven enamorada de su hijastro, con una manta, y le pide a su hijo que sin preguntar mate a esta persona. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente el hijo cumple con los designios del padre y al asesinar a la mujer que ama se produce ese castigo, pero es que además a Federico, a su hijo, lo asesinan porque el padre pide justicia por la muerte de su esposa. Entonces su honra queda intacta, solamente él sabe que lo han deshonrado y al final pues se venga tanto de su esposa como de su hijo. Es un drama terrible porque realmente pues cabe la sospecha y el hecho de pensar hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por estos caminos de la venganza, del orgullo, de los castigos. Es terrible, es un drama que hace pensar muchísimo, es súper contemporáneo en realidad. Lope de Vega realmente tenía esa grandilocuencia de tratar temas mundanos y que además El castigo sin venganza es una obra de Lope de la cual beberá mucho ese maravilloso ciclo que luego Calderón de la Barca culminaría con obras tan maravillosas como El médico de su honra, El pintor de su deshonra, Ya secreto, agravio, secreta venganza, que son también dramas El límite del honor. Y podría considerarse que El castigo sin venganza es el antecedente directo de las obras de Calderón. Me ha parecido de verdad una obra fascinante, la facilidad de Lope a la hora de versificar es brutal, sienta también un precedente a lo que luego en el romanticismo va a ser José Zorrilla, con esa maravillosa versificación de Don Juan Tenorio, que es súper lírica y súper buena a la hora de ser escuchada, pero ya Lope lo va asentando en el siglo de oro. Pero bueno, no podemos sino pues seguir admirándonos, a pesar de que pasen los siglos, de la maravilla que han sido ciertos autores de nuestra literatura como Lope de Vega. Realmente me ha fascinado El castigo sin venganza. Es una obra que yo conocí estudiándome el tema pertinente en la oposición y que tenía muchísimas ganas de leer y realmente pues me ha encantado. De hecho pues me la he bebido en nada y sobre todo eso me gusta porque llama mucho a la reflexión, es una lecturita ligera. Lógicamente pues
viene con esta edición de 10 porque viene con muchísimo material didáctico, que también siempre viene bien a la hora de tratarlo, pues con según qué cursos de la ESO, en mi caso como docente. Pero bueno, os la recomiendo muchísimo, sobre todo si os gusta este tema, este tipo de literatura, de comedias del siglo de oro, pues que ya entronca también, pues por supuesto, con la maravillosa y vastísima producción de Lope, Fuente Ovejuna, todo este, este maravilloso mundo de Peribáñez y el Comendador de Ocaña, el mejor alcalde del rey, etcétera, etcétera. Como digo, Lope pues es un imperdible, él sentó las bases de la comedia nueva y gracias a él tenemos lo que hoy en día conocemos como teatro. Y en cuanto a puntuación, pues bueno, pues le voy a dar 4 estrellas de 5 al Castigo sin venganza, porque me ha parecido realmente una fantasía auténtica. Yo os lo recomiendo muchísimo, es una lectura súper ágil, un domingo de playa, entre cervecita y baño, os podéis deleitar con el Castigo sin venganza, que es maravilloso. Y nos vemos el próximo miércoles de recomendación literaria. Vamos a seguir en esta línea en la que estamos andando este verano de clásicos de la literatura española. Estoy súper contento descubriendo y redescubriendo todos estos clásicos. Y en el próximo miércoles de recomendación vamos a hablar de también otra obra maravillosa como es La Celestina de Fernando de Rojas. Chicos, ya sabéis, como siempre os digo, no dejéis nunca de leer, no dejéis nunca de soñar y aprovechad este verano para leeros todos los libros que tengáis pendientes. Nos vemos el próximo miércoles de recomendación literaria. Un besazo enorme a todos.